Capítulo de colección con Andoni Orrantia, director de programación de la cadena COPE de España. Imperdible. Creo que la radio, para conectar con los jóvenes, necesita, primero, presencia de jóvenes en la redacción, presencia de jóvenes en la antena. Segundo, presencia de jóvenes o de juventud en los puestos directivos. Tercero, presencia de contenidos relevantes para los jóvenes. Y cuarto, acertar con la distribución. Si nos vamos a 2019, Reuters Institute publicó un estudio que aconsejo, en la que se dibujaba muy bien el escenario entre los jóvenes o cómo percibían los jóvenes a los medios tradicionales. Y nos perciben como previsibles y aburridos. Al final creo que la experiencia es la nueva frontera de la competencia. Creo que tenemos que trabajar la retención con producto, con precio, en este caso tiempo, y con distribución. Mediaventurados Podcast, temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. Lo que me gusta de este episodio que estás empezando a oír es que todo comienza con un libro. Libro que te recomiendo, si lo puedes comprar a través de alguna plataforma para que te llegue online o lo puedes descargar a través de Kindle, está en versión electrónica. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo habla tu marca en podcast? Su autor es Andoni Orrantia, un buen amigo además, y un libro que disfruté realmente mucho porque hay varias lecciones para tener en cuenta, no solo para quienes aborden su estrategia de crecimiento y de llegar a audiencias a través del podcast, sino que también hay mucho que saqué para la radio y me parece muy valioso lo que dice Andoni, así que te lo recomiendo. Pero cuando empieces ahora a escuchar la entrevista, quiero que realmente tomes apuntes de lo que ha dicho Andoni. Si tú eres gerente de una empresa de radio o trabajas en una compañía de radio y te gusta la radio del presente o piensas en la radio del futuro, Andoni hoy nos deja unas lecciones realmente espectaculares. Adelanto que mi libro va a estar dedicado, este episodio específicamente, a todo lo que Andoni nos ha dicho. Vamos a escucharlo. Una pregunta muy fácil. ¿Cómo se puede definir hoy lo que es la transformación digital de la radio? Bueno, Jorge, encantado de volver a estar aquí. Decía Chabela Vargas que uno vuelve a los sitios en los que fue feliz, ¿no? Y yo soy feliz escuchándote en cada uno de los episodios de este podcast y más si me invitas a conversar contigo. Has formulado una pregunta muy interesante y dentro de la pregunta creo que hay una palabra clave y en la que yo llevo investigando ya unos años y es la de la transformación. Creo que esto va de transformación, pero no de transformación digital. Creo que el apellido digital es el apellido, el digital es el apellido. Muchos directivos probablemente se están obcecando y obsesionando con la transformación digital y creo que antes de lo digital viene la transformación, el cambio. Y al final, ¿qué es transformarse en una compañía, en el plano personal o profesional? Al final es el cambio de algo que ya existe. Y creo que si queremos instalarnos en el futuro tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Pero para transformarse, en el caso de nuestros medios como es la radio, la transformación digital de la radio, para transformarla digitalmente, primero creo que la radio se tiene que transformar, se tiene que cambiar. Y para cambiar, creo que se tienen que dar dos ingredientes. Uno, se tiene que ver como una apuesta, se tiene que percibir por parte de la compañía, de los accionistas, de los empleados, de la sociedad y de la competencia como una apuesta, como un reto. Y segundo, para transformarse, creo que tiene que haber internamente también una voluntad. Tiene que haber una voluntad de transformación y hay que saber leer el contexto. Tú dices la palabra voluntad y tal vez para quienes hemos pasado
por distintos grupos de radio, a veces es difícil de lograr el convencimiento de que esa voluntad implica hacer cosas diferentes y hacer a veces lo mismo que hacías, pero también de manera diferente. Y esto, ¿cómo crees tú que está siendo visto a nivel de industria? O sea, tú conoces muy bien el mercado de radio español y tú sabes, y cada día enfrentas también los retos y desafíos de a veces llevar propuestas que a veces por el propio conservadurismo que tiene la radio, no es culpa a veces de los propios ejecutivos, a veces es, oye, si esto ha funcionado, ¿para qué lo voy a tocar, no? Entonces, ¿cómo ves vos esa voluntad? ¿En qué sientes que la radio ha avanzado en transformación? Bueno, es que creo que hemos estado instalados desde hace mucho tiempo en decisiones operativas que estaban más vinculados al corto plazo, que estaban más vinculados a la empresa, que estaban más vinculados probablemente o a un alcance muy limitado, y han hecho falta, y ahora estamos viéndolo, decisiones más estratégicas, orientadas a una escala más global, orientadas al largo plazo, a un 360, orientadas a un entorno. Es decir, creo que estamos en el momento del salto de la decisión operativa a la decisión estratégica. Cuando una empresa se puede transformar de tres formas o por tres motivos. Puede haber una transformación continua, es decir, en el día a día, puede haber una transformación proactiva y si no cambia no sucede nada, y puede haber una transformación reactiva. Y creo que es el escenario en el que estamos instalados ahora mismo. ¿Por qué? Porque en esa transformación reactiva no es voluntaria. Esa transformación reactiva se produce porque hay un elemento externo que amenaza tu negocio. En este caso, en nuestro caso, en el negocio del audio, por no hablar de radio, sino del audio hablado y del audio bajo demanda, la amenaza puede venir de los diferentes players que han irrumpido en los últimos años y que están operando con el audio bajo demanda. Y en esa transformación yo creo que tenemos que tener en cuenta los elementos en los que se articula tu organización. O sea, una compañía puede ser copiada, emulada por el producto que hace. O sea, yo puedo hacer un podcast que te he visto a ti hacer en RCN, ¿no? Pero me resultará más difícil si te tengo que copiar la forma de organización. Y en una compañía, y tú lo sabes mejor que nadie por tus funciones ejecutivas, una compañía se puede organizar orientada a usuario, orientada al producto y orientada a la innovación. Y me detengo en este último aspecto porque creo que es lo que ha cambiado en estos 2 últimos años desde que hablamos en 2020 en este mismo podcast. Y creo que la tecnología por sí sola no va a traer la innovación a la radio. Creo que la innovación y la transformación va a venir también de culturas corporativas, va a venir también de mentalidad. No estamos ya en la fase de mano de obra, sino de cerebro de obra. Y va a haber un alto componente interno de cultura, de flujos de trabajo, de perfiles profesionales que van a tener que ir poco a poco aterrizando para que veamos esa transformación. Luego ya vendrá lo digital. Pero insisto, la tecnología por sí sola no va a traer la innovación a la radio. Definitivamente la radio en este proceso de transformación necesita incorporar nuevos perfiles y nuevas capacidades, las nuevas skills, como dicen, ¿no? por allí. Tú en tu trabajo en COPE, digamos, ¿qué nuevos perfiles se están necesitando o se están incorporando a esa radio en transformación? Pues mira, yo creo que tienen que primero estar muy vinculados a los contenidos, a la producción y distribución de contenidos. Creo que están muy vinculados también al datacentrismo. Al datacentrismo, me parece que hemos estado muy huérfanos de investigación hasta hace pocos años y ahora estamos en la fase del datacentrismo. Hemos pasado
probablemente de un modelo o dos modelos completamente antagónicos, un modelo basado en la producción, en la redacción, en la comercialización y en la emisión, y ahora estamos en un sistema de medición, un sistema de producción y distribución y un sistema de monetización, que es completamente, el escenario es completamente distinto. Creo que el datacentrismo nos lleva a demandar y a crear perfiles vinculados al análisis de datos para acertar en la distribución. Para acertar en la distribución. Estoy recordando ahora cómo Ofcom el año pasado, en 2021, publicaba un dato que a mí me resultaba alarmante. En Reino Unido, el 25% de los usuarios de podcast no consumían podcast, este formato, porque no los encontraban, porque la distribución no era la correcta, ¿no? No era la correcta. Perfiles muy vinculados también a la experiencia de usuario, perfiles muy vinculados a la inteligencia artificial y perfiles muy vinculados también a la medición de métricas, ¿no? Pero a grandes rasgos me quedaría con estos. Y en una fase posterior, no en la actual, perfiles vinculados también a la suscripción. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo@unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Tú dices en tu último libro una frase que me llamó la atención y que me apunté. Dice que hablas de los podcasts definiéndolos como formatos tribales que asientan comunidades, ¿no? Y yo pienso que esta definición nos lleva a que en gran medida esa estrategia del audio digital es una estrategia muchísimo más enfocada en el formato de segmentación que en el formato mainstream de la radio. Con lo cual, para el productor tradicional de radio, el ejecutivo de radio tradicional, esto le resulta difícil porque es cambiar efectivamente la lógica. Es decir, ya se va a un nivel de segmentación muchísimo más específico, aterrizado y evidentemente de grupos más pequeños, ¿no? Sí, es correcto. Y creo que estamos además en un escenario que con ese planteamiento, o en ese planteamiento nos lleva también a un fenómeno que a mí me interesa mucho desde hace un tiempo a esta parte, y es el de la suscripción y la experiencia. Al final creo que la experiencia es la nueva frontera de la competencia, y si lo que buscamos en esa creación de comunidad es un lifetime value, es decir, una relación larga y duradera con el usuario, creo que tenemos que trabajar la retención con producto, con precio, en este caso tiempo, y con distribución. Y en esa creación de comunidad yo siempre planteo 2, 3 preguntas, y es: ¿qué comunidad quieres crear? ¿Dónde y para qué? ¿Y para qué? En ese contenido segmentado que tú vas a distribuir. Lo que sí está claro es que el concepto experiencia y el formato o el modelo de negocio basado en la suscripción, que está muy relacionado con esa comunidad de la que tú hablabas, nos lleva a otro concepto, y es el del servicio frente a los productos. Es verdad que hasta ahora hemos estado instalados mental y orgánicamente en el concepto del producto, de algo tangible, físico. Pero creo que nuestras expectativas como consumidores, y esto se puede aplicar al audio, han cambiado. O sea, preferimos la personalización a la masificación, a la uniformidad. Estamos prefiriendo, o está habiendo un cambio de tendencia de preferir los resultados a la propiedad, es decir, preferimos el servicio, la experiencia. Esto es algo que hablábamos también hace 2 años, si tú te acuerdas, y preferimos la mejora continua a la obsolescencia, ¿no? Es decir, preferimos como usuarios de algo, en este caso de audio bajo demanda, que nuestra experiencia sea cada vez mejor en la plataforma que usemos. En tu libro hablas en un momento de uno de los temas que de alguna manera son los que sostienen el título, y es el rol del podcast para las marcas
¿no? Para las empresas. Ya no hablamos de las radios, los que estamos en ese negocio, que somos tú y yo, sino de cómo empresas que no tienen que ver con el audio tienen en el podcast una alternativa. Y ahí divides entre el podcast corporativo y el branded podcast. Yo quería invitarte a que me cuentes, sobre todo para los oyentes de Mediaventurados, ¿qué casos te parecen exitosos de empresas que, no siendo medios, han tenido buenos resultados y buenas experiencias con el desarrollo del podcast? Bueno, los cito en el libro, ¿no? Porque en el libro profundizo en estos 2 años de investigación que he llevado a cabo para publicarlo ahora en casos concretos y en casos además de sectores muy dispares, como puede ser General Electric, como puede ser Casper, una empresa de colchones creada por jóvenes y en cuyos episodios en ningún momento la marca hace una invitación al oyente usuario a comprar colchones, todo lo contrario. O sea, en Casper lo que puede escuchar el usuario es una invitación a revelar o a contar sus sueños para que un humorista en el podcast, en cada uno de los episodios, lo interprete e incluso se mofe de ellos, ¿no? Haga humor de ellos. También te diré, Jorge, que creo que cuando me preguntan sobre el ROI, sobre el retorno, ¿no?, de la inversión en el caso del branding podcast, hay que pensar, hay que tener paciencia, hay que pensar también en los plazos. O sea, estamos hablando de un momento, un proceso de transformación como el actual en el que las marcas tienen que pensar y ver a la audiencia de otra forma. Y creo que el audio les permite contar otras cosas en otro formato y sobre todo pasar a dar el salto cualitativo del anuncio a un contenido muy segmentado y relevante. Y también de saltar o de hacer una transición de la transacción anónima clásica al engagement, a esa relación duradera con el oyente. Pero para eso no nos podemos saltar las fases del proceso. Y creo que el proceso sigue la siguiente secuencia. Primero, que te conozcan. Segundo, despertar interés. Tercero, despertar deseo de escucha. Y cuarto ya es que te escuchen en el branding podcast, ¿no? Hay cierta precipitación o cierta impaciencia, y esto lo estoy palpando cuando trabajo con distintas marcas o cuando hay distintas marcas que me piden asesoramiento. Hay precipitación o cierta impaciencia en ver resultados pronto, ¿no? Con rapidez. Y creo que el branding podcast, al igual que el podcast, necesita reposo y necesita maduración. Cuando tuve la suerte de visitar la COPE recientemente y de recorrer sus instalaciones, obviamente en su estudio mayor no es un estudio de radio, ¿no? Es un plató de televisión. Es que hoy la gente ya no solo quiere escuchar, quiere ver a Carlos Herrera, quiere ver a Pepe Domingo Castaño o a Paco González, los quieren ver. O sea, no solo quieren escucharlos a través del transistor, sino ya sea a través de un canal de YouTube o a través de un streaming. La radio requiere cada vez más televisación para satisfacer nuestra adicción visual. Bueno, la radio necesita hacer una lectura del uso que va a llevar a cabo en los próximos años del vídeo. Creo que, igual que el podcast, con el vídeo podcast, creo que estamos en un contexto, y esto no desprestigia la radio, todo lo contrario, creo que estamos en un contexto, y nadie lo puede negar, eminentemente audiovisual. Y creo que estamos, en nuestro caso, haciendo una apuesta por la imagen también. Y no es excluyente, es decir, el audio no excluye al vídeo y el vídeo no excluye al audio. Y creo que el audio, en este sentido, tiene que servirse de las herramientas más atractivas posibles para poner en valor todavía lo que es. Y si el vídeo se lo permite, no, en ese sentido creo que no hay nada que alegar o nada que aportar. Fíjate, si nos vamos al podcast, al formato del podcast del audio bajo demanda, del podcast nativo digital, hay un 20, un 30% en Estados Unidos de usuarios de podcast que acceden y consumen este formato a través de YouTube. Pero si vamos al cualitativo, al dato cualitativo, al despiece, solo un 60% ve el vídeo. Hay un 40% de usuarios del podcast
que lo escucha, que no lo ve, lo escucha en YouTube. Estamos hablando de generaciones, es verdad que jóvenes y probablemente nativas digitales. Es verdad que estamos hablando de plataformas Spotify, YouTube. YouTube es la tercera plataforma más usada en Estados Unidos para consumir podcasts. Y son plataformas Spotify y YouTube que están financiando la creación de vídeos. Pero mira, en España tenemos tenemos dos ejemplos relevantes en este sentido, de consumo de vídeo, o mejor dicho, de consumo de audio a través de vídeo. Uno es el Soy lo que como, de Nuria Col, un podcast muy interesante. Ella acumula más de 3 millones de reproducciones desde la creación de este podcast. Bueno, pues casi 2,6, 2,7 millones de reproducciones está en YouTube. El otro ejemplo que te pongo es de la competencia, no es de nuestra casa, pero es de un programa que acaba de finalizar su 8ª temporada, que ya no volverá a la antena de la radio, de la cadena SER, es La Vida Moderna, un programa ideado por David Broncano y que ha hecho el número 1000 de programas, ha cumplido 1000 programas en la antena y la dirección de la casa pues ha decidido ya que se retire de la antena. Este programa, en una de las olas de 2019 del Estudio General de Medios, del EGM, no llegaba a los 100.000 oyentes, pero en su canal de YouTube tiene más de 500.000 de suscriptores. Este programa acumula más de 63 millones de descargas en su podcast. El vídeo desprestigia al audio, para nada, lo complementa. Lo que tenemos que saber es cómo, es decir, qué comunidad queremos crear, cómo y dónde. ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Para nosotros aquí en América Latina, siguiendo lo que pasa con la radio en España, es bien relevante, ¿no? Y es el éxito de la COPE. ¿Qué han hecho para que tengan el éxito que tienen? Danos fórmulas para los que hacemos radio en Latinoamérica para crecer así. Empezaré la respuesta a esta pregunta formulando una palabra que salía en el inicio de esta conversación y es transformación. Cuando yo llegué a la cadena COPE, la emisora tenía 1.800.000 oyentes. Hoy en día la emisora tiene, y esto lo ratifica el Estudio General de Medios, 3.643.000 oyentes, según la primera ola del Estudio General de Medios. ¿Qué hemos hecho? Transformarnos. Nosotros supimos trabajar con los mejores comunicadores de la radio en España. Cuando Carlos Herrera llega a la cadena COPE en 2015, en septiembre de 2015, consigue uno de los hitos que nunca más se producirán en la radio en España y es en una sola ola de EGM, en 3 meses, conseguir 1 millón de oyentes más. Esto no se ha visto en la radio en España en ningún momento. Carlos Herrera cogió las mañanas de nuestra emisora con 1 millón de oyentes y en estos momentos está casi en los 3 millones de oyentes y es líder del prime time de 6 a 10 de la mañana en la radio española. En los deportes, tiempo de juego, con Pepe Domingo Castaño, con Paco González y con Manolo Lama, hemos llegado a los 2 millones de oyentes los fines de semana, una marca histórica. En la linterna por las noches con Ángel Expósito estamos en un empate técnico con Hora 25, un programa de la cadena SER que acaba de cumplir sus 50 años. La radio está más viva que nunca. La radio, frente a la caída de 14 puntos en España de la televisión, sigue creciendo en consumo. La radio tiene una comunidad, y antes hablábamos de comunidad, que el podcast va a tener que construir y está construyendo ahora, pero la radio tiene una masa de oyentes que es envidiable o es la envidia del podcast. La radio tiene credibilidad y nosotros tenemos los comunicadores más creíbles en España. La radio sigue siendo referencia informativa. La radio está muy viva. O sea, yo frente a los que de manera agorera y apocalíptica se insisten en que la radio no pasa por su mejor momento, yo a todas estas personas les diría que reflexionen serenamente sobre lo que dicen,
porque hay datos que corroboran lo que yo acabo de exponer. Cuando una obra nos queda bien hecha, no hay mucho para tocar ni para aportar. Por eso en este episodio no dejo ninguna conclusión, porque me parece que lo que ha dicho Antonio Rantia ha sido de una contundencia absoluta. Y si quieres encontrar todo el contenido, mediaventurados.com. Que tengas una buena semana.